Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en el vídeo de hoy voy a analizar todos los mercados bajistas que ha tenido Bitcoin hasta la fecha para sacar conclusiones sobre lo que estamos viendo en la actualidad. Los voy a analizar teniendo en cuenta 4 dimensiones principales: el tiempo, las correcciones, su etapa final y cómo forman un cambio de tendencia. Bueno, el análisis lo vamos a derivar en 2 prismas diferentes. Uno va a ser el análisis técnico y comparación de todos los mercados bajistas anteriores. Aquí es donde entran las 4 dimensiones que hemos comentado en la introducción: tiempo, correcciones, cómo llegan a su etapa final y cómo forman un cambio de tendencia. Esto es simple en gráfico diario. Lo que he hecho es coger desde el máximo hasta el mínimo para tener en cuenta todos y cada uno de los mercados bajistas anteriores. Hemos tenido 3 y estamos en el cuarto. Aquí tenéis todos uno encima del otro, sobrepuestos, y aquí tenéis, pues bueno, la leyenda un poco para que podáis diferenciar por color. No os preocupéis porque además de analizarlos uno encima del otro, también los diferenciaremos para tener en cuenta algún que otro detalle técnico. Pero primero de todo lo que voy a hacer es tener en cuenta datos numéricos, ¿vale? Primero tendremos en cuenta los datos numéricos y luego pasaremos a la comparativa técnica. Estos datos numéricos no son para sacar conclusiones de, vale, hay X días de aquí hasta aquí, por lo cual en 3 días tenemos que formar este movimiento. No, no es para sacar conclusión, únicamente es para que, haciendo un poco de perspectiva, viendo las cosas más tranquilamente, desde más lejos, con mayor amplitud, podamos entender y podamos determinar si estamos dentro de los parámetros normales, entre comillas, de lo que representa un mercado bajista en Bitcoin. Aquí, ¿cuáles son los datos que he cogido? Pues bueno, he cogido los datos de cuánto tiempo hay desde el máximo hasta el mínimo, cuánto porcentaje de caída tenemos, cuánto hay desde el mínimo hasta el siguiente halving de tiempo y cuánto hay desde el máximo del ciclo hasta que se vuelve a superar ese máximo, ¿vale? Así que vamos a ir analizando y viendo estos números para posteriormente pasar a la comparativa técnica. Es muy habitual y es muy fácil que las velas muchas veces nos puedan confundir. Entonces yo creo que es más interesante en este caso, ya que tenemos diferentes herramientas, utilizar un gráfico lineal. ¿Por qué? Pues porque no vamos a entrar en esas malinterpretaciones que nos pueden generar las velas, que son muy útiles, pero en cierto tipo de análisis no son tan atractivas, ¿no? Entonces, como podréis comprobar, en este caso puede parecer que, oye, es que has cogido desde más arriba. No, es que el gráfico lineal en este caso únicamente tiene en cuenta los cierres, no tiene en cuenta la vela, ¿no? Entonces, la sombra, perdonad. Entonces, en este caso, o en algún que otro caso, puede parecer que estamos más arriba o más abajo, pero es básicamente por lo que os comento de la sombra. Entonces, yendo ya directamente, vamos a compararlo esto muy rápidamente porque, como digo, no es para sacar conclusiones fehacientes, sino que es únicamente para hacer perspectiva, ¿no? Entonces, como podréis comprobar, lo habitual en los mercados bajistas, o al menos en lo que hemos tenido hasta ahora, es una caída de como mínimo un año, ¿vale? El primer mercado bajista sí que es un poco extraño porque es menos concreto, menos, bueno, era otra etapa, 2010, 2011, las criptomonedas no estaban en la misma eficacia o en la misma consolidación que estamos ahora, pese a que queda mucho camino, pero bueno, evidentemente hace 10 años pues estábamos mucho peor, ¿no? En cuanto a aceptación, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el primer mercado bajista sí que es un poco, sale de la tónica habitual, pero en términos generales es más o menos lo mismo, ¿no? Unos 100, 160 días de mercado bajista, un 90 y pico % de caída. El segundo mercado bajista, como podéis comprobar, tiene un 87% de caída. Tampoco queda mucho más allá, pero sí que ya empieza a destacar en cuanto a los días de caída. 623. Es el mercado bajista más largo que hemos tenido. ¿Por qué puede ser esto? Hombre, pues porque esto igual no lo puedes decir hasta que ni es mercado bajista, ¿no? Sí que lo es, pero en términos generales destaca mucho, sobre todo en cuanto a estos días. Entonces el mercado siempre intenta ajustarse. Si has estado prácticamente desde agosto de 2010 hasta enero de 2014, perdonad, sin caer, pues es normal que te pegues una buena caída más larga, ¿no? Si podéis ver aquí, ya el tercer mercado bajista es un poquito más normal, 364 días de caída, algo que se asemeja bastante a lo que llevamos hasta ahora, 378 días. Cuidado, lo he cogido hasta el mínimo. Actualmente estamos un poquito por encima del mínimo. O sea, si miráramos días, igual serían más días, pero estamos en el mínimo. Imaginaos que ahora, que parece difícil, pero imaginaos que ahora empezamos a hacer así. Pues oye, el mínimo ya lo habríamos tocado, ¿no? Entonces, en este caso, como podéis comprobar, más o menos los días son los mismos. Un año.
Entre 12 y 14 meses es lo habitual, ¿no? Si hiciéramos una media de todos los mercados bajistas, nos saldría entre 12 y 14 meses. El porcentaje de caída también muy similar. El porcentaje de caída actual es un 77%, 78% abajo. No desentona demasiado, sí que es cierto que le podría faltar un pequeño extra, un pequeño movimiento bajista extra. Luego lo veremos en la comparación de todos los mercados porque es muy interesante, pero tampoco destaca demasiado. Estamos bien, normal, en cuanto a tiempo y en cuanto a caída. Si os fijáis, esto es un dato no tan relevante, pero desde el mínimo del mercado hasta el halving, en el primer mercado tenemos 378 días, en el segundo 322 días, en el tercero 518 días y ahora desde este mínimo al siguiente halving tenemos 500 días, porque el siguiente halving va a ser en abril del 2024, a principios de abril. Entonces también estamos dentro de unos parámetros normales sobre lo que estamos acostumbrados a ver, al menos en los anteriores mercados bajistas. Día arriba, día abajo, pero entramos dentro de esa media. 504, 518, 322, 378. Tendríamos una media de unos 400 y pico días, 480 y pico días, con lo cual tampoco desentona bastante. Y aquí el último dato que quiero comparar en cuanto a números es el número de días que hay desde el máximo del mercado alcista hasta el siguiente máximo, hasta que rompemos nuevamente máximos históricos. El primer mercado bajista, desde el máximo hasta el siguiente máximo, son 630 días. El segundo son 1.197 días. Fijaros que le cuesta volver a romper, ¿no? El tercero son 1.099 días, muy similar al segundo mercado bajista. Y actualmente, si marcáramos unos 1.100 días aproximadamente, desde nuestro máximo histórico de los 70 y pico mil hasta que rompemos esos 70 y pico mil, pues nos plantaríamos a finales del año 2024 hasta que rompiéramos nuevamente ese gran máximo histórico. Es algo que podría casar, podría coincidir perfectamente, sobre todo si tienes en cuenta que el mercado bajista puede no haber terminado y que luego tiene que venir un movimiento alcista que se coma todo este porcentaje de caída todos estos días, etcétera, etcétera. Entonces, volvemos a ver cómo realmente seguimos dentro de los parámetros que son normales o que ya hemos repetido anteriormente en otros mercados bajistas. Únicamente nos baila un poco el primer mercado bajista por las condiciones que ya hemos comentado, condiciones diferentes, pues bueno, opuestas un poco, podríamos decir, a lo que tenemos actualmente por juventud, por falta de consolidación, por falta de reconocimiento, por falta de estudio de Bitcoin, de las criptomonedas en general, pues es normal que haya anomalías en ese sentido, ¿no? Pero en términos generales, los siguientes dos mercados bajistas concuerdan muy bien con lo que estamos viendo actualmente. Entonces, vamos a mirar qué es lo que pasa si sobreponemos todos y cada uno de los mercados bajistas uno encima del otro y los analizamos tranquilamente. Recordad, vamos a analizarlo en cuanto a tiempo, en cuanto a las correcciones que han tenido, en cuanto a su etapa final y en cuanto a el giro o cambio de tendencia, ¿vale? Entonces, lo primero que destaca es que no hay ningún tipo de correlación en cuanto a tiempo. En los mercados alcistas sí que determinamos que, primero, los mercados cada vez duraban más, cada vez el mercado alcista duraba más tiempo y, segundo, que cada vez era menos agresivo, hacía un menor porcentaje de revalorización que los anteriores, ¿no? En este caso no tenemos una correlación directa. Como podéis comprobar, el primer mercado bajista, que es esta línea verde que tenemos aquí, duró muy poco. El segundo es el que más ha durado de calle. El tercero, que es el amarillo, fijaros cómo tuvo una primera etapa bajista, luego una etapa de consolidación y luego una gran etapa bajista final. Pero está un poco a caballo entre el segundo y el cuarto, que es en el que estamos actualmente y que evidentemente ya ha superado el primero, ya ha superado al segundo y aún le quedan unos días para alcanzar ya supera el primero, perdón, ya supera el tercero y le quedan unos días para alcanzar el segundo, que es este de color lila, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a tiempo, no podemos sacar unas conclusiones concretas porque ni va de más a menos ni de menos a más. El primero es el más corto y el segundo porque sí es el más largo. El tercero está un poco a caballo y el cuarto ya ha superado al tercero y al primero, claro, y está aún un poco lejos de llegar a los números que se dan en el segundo, ¿no? Entonces, entendiendo el tiempo que no nos da ningún tipo de pista, pasemos a las correcciones. Vamos a ver si las correcciones nos pueden dar algún tipo de detalle sobre lo que vemos y si es habitual este tipo de movimientos que se están formando, ¿no? Entonces los voy a separar un poco para que lo podamos ver tranquilamente. Tenemos el primero de color verde, tenemos el segundo de color lila, tenemos el tercero de color
amarillo. Lo voy a hacer un poquito así para que nos dé para que quepan todos. Y tenemos finalmente, ahí está, ¿vale? Vale, lo ponemos así. Y tenemos finalmente el cuarto de color azul, ¿no? Entonces, como podéis comprobar, dentro de cualquier mercado bajista tenemos periodos en los que el mercado cae y corrige, cae y corrige, cae y corrige, cae y corrige. Así se forma un mercado, así se dan las tendencias a través de impulsos y correcciones, impulsos y correcciones. Un número de impulsos y correcciones de máximos y mínimos crecientes forman una tendencia alcista y un número seguido de máximos y mínimos decrecientes forman una tendencia bajista. Entonces es normal poder ver cómo dentro de este mercado bajista hay grandes movimientos. Y hay grandes movimientos, y ahí es donde quiero entrar, que no solo van a la baja, fijaros, sino que también van al alza. Fijaros este movimiento correctivo de aquí. Es una revalorización importante dentro de todo este mercado bajista. Es muy importante esta subida que tenemos aquí en el primer mercado bajista. Pero igual de importante que es esa subida es la caída posterior, ¿vale? Y no nos pueden confundir este tipo de movimientos, porque en el segundo, en el tercero y en el cuarto se forman de la misma manera. Fijaros, gran movimiento de caída, gran movimiento de subida, gran movimiento de caída, gran movimiento de subida, gran movimiento de caída, y de vez en cuando el mercado forma correcciones mayores. ¿Esto qué implica? Implica que puede significar que se formen máximos y mínimos crecientes en gráfico diario. Esto es un gráfico diario. ¿Pero esto qué representa? Representa una corrección mayor en gráfico semanal. ¿Por qué? Pues porque si tú en gráfico diario haces una corrección normal, como por ejemplo en el último mercado en el que estamos ahora, así, ¿esto cómo se ve en gráfico semanal? Así. Se verá una semana, que es una vela de desaceleración, que representará, esta vela de desaceleración en gráfico semanal, representará esto de aquí en gráfico diario, pero no va a haber una corrección grande en gráfico semanal. En cambio, hay ciertos momentos dentro del mercado bajista donde se forma un cambio de tendencia en gráfico diario. Fijaros, dejamos de hacer máximos y mínimos decrecientes para hacerlo al revés. El precio está subiendo. Pero ¿esto qué representa? Representa una corrección que sí que se ve en gráfico semanal, ¿vale? Pues igual que se forma en el segundo mercado bajista, se forma en el tercero. Fijaros en esta corrección de aquí. Esto no es una corrección normal como esta de aquí. ¿Veis la diferencia? Cae, un pequeño pullback, cae, perdonad, cae, un pequeño pullback, cae, un pequeño pullback, cae. Esto es un cambio de tendencia porque haces máximos, o sea, haces mínimos crecientes, dejas de hacer máximos y mínimos decrecientes. Los máximos sí que es cierto que siguen siendo decrecientes, pero da igual. Estás haciendo mínimos crecientes, es una alteración. ¿Esto qué representa? Representa que las primeras correcciones no se detectan en gráfico semanal porque son mínimas, pero esta de aquí sí, esta de aquí sí, esta de aquí sí, esta de aquí sí, esta de aquí no. ¿Vale? Esto de aquí no. Esto de aquí no. ¿Lo entendéis? O sea, donde quiero llegar en este punto es no solo a que dentro de un mercado bajista hay grandes movimientos impulsivos hacia arriba, sino que también hay diferentes tipos de correcciones. Hay correcciones que no se detectan en gráfico semanal porque son correcciones diarias y hay correcciones que sí que se detectan en gráfico semanal y que nos pueden confundir en el gráfico diario porque representan un cambio de tendencia diario. Pero ahí es donde tenemos que hacer zoom out y darnos cuenta que realmente dentro de ese tipo de correcciones la tendencia semanal sigue siendo la misma, porque estamos hablando de tendencias, no estamos hablando de pequeños movimientos, es una tendencia, ¿vale? Y en este sentido las tendencias se representan en temporalidades grandes y lo que es una pequeña corrección en gráfico diaria no se representa, pero lo que es una gran corrección que representa un cambio de tendencia a corto o medio plazo sí que se representa, ¿vale? Entonces, dejando de lado un poco el tema de las correcciones, quiero que nos centremos en la etapa final. ¿Qué significa la etapa final? Significa el movimiento previo a dar ese cambio de tendencia, el movimiento previo a estudiar el cambio de tendencia, que es lo último que haremos en este sentido, ¿no? Entonces, como podéis comprobar, en la etapa final de todos y cada uno de los mercados bajistas se forma una gran capitulación. Fijaros, un gran movimiento bajista, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos y aquí no lo tenemos, ¿vale? Un gran movimiento bajista de
varias semanas que forma un movimiento previo al cambio de tendencia, ¿vale? Es un gran movimiento que representa pues 2-3 semanas de caída importante previo a dar un cambio de tendencia, que ahora lo estudiaremos. En el primero se da, en el segundo se da, en el tercero se da, en el cuarto no se ha dado aún. Sí que es cierto que FTX, lo que ha pasado con FTX, ha representado una caída, pues bueno, importante, pero ha sido solo una semana. Esto no es el tipo de movimiento al que me refiero. Esto es una única semana donde se ha formado pues una caída importante de un 16-17%, pero no ha tenido nada que ver con la capitulación final que hemos tenido en todos y cada uno de los mercados anteriores. La capitulación es una de las emociones o ciclos de mercado que se forman de manera periódica en todos y cada uno de los mercados y tendencias. Hay un momento de capitulación donde ya lo das todo por perdido, las criptomonedas no sirven, me han estafado, no vamos a llegar a ningún lado, yo me olvido de esto, yo es que tendría que haberme apuntado a un curso de Forex, es que ya lo decía mi tío que no sé qué, es que ya lo decía Warren Buffett. Es el momento en el que lo das todo por perdido y ahí es justo la etapa previa a ese cambio de tendencia. Y teniendo en cuenta el cambio de tendencia, fijaros cómo se forman todos y cada uno de los cambios de tendencia. Se forman a través de un patrón. ¿Un patrón de qué? Hay muchos patrones de cambio de tendencia, pero hasta ahora hemos tenido un doble suelo, primer mercado bajista previo a un cambio de ciclo, otro doble suelo, segundo mercado bajista previo a cambio de ciclo. En este caso no se ve nada porque lo que hizo el mercado fue esto, se levantó, cayó y tal. Fue una especie de doble suelo barra mínimo creciente, pero claro, yo he cogido desde el máximo hasta el mínimo, por eso no sale, ¿no? Pero también es otro tipo de patrón. Es prácticamente un doble suelo, llámalo mínimo creciente, vale, da igual, pero es otro cambio de tendencia. Es otro patrón de cambio de tendencia, de giro. En el mercado bajista actual no se ha formado esto aún. No hemos visto ese patrón, no hemos visto ni la capitulación final, si es que llega, ni el patrón de cambio de tendencia, que siempre se forma también. Y sería normal ver un patrón de cambio de tendencia, porque de la misma forma que hemos visto cambios de tendencia para que iniciar el mercado bajista, hay cambios de tendencia para iniciar el mercado alcista. Además, este tipo de patrón coincide con diferentes elementos extra. El primer elemento extra es una divergencia en RSI, ¿vale? El RSI lo tenemos por aquí. Es un indicador que nos ayuda bastante a entender cuando el mercado está cayendo y hay divergencia, porque el mercado cae, pero este patrón sube o este indicador sube. Y ahí es una de las pistas que podemos tener en cuenta a la hora de decir, oye, cuidado porque aquí se está formando algo. En este caso, fijaros cómo el mercado bajista, el tercero, que hemos dicho, oye, no hay un patrón concreto, no lo hemos visto, vale, fijaros, este es el patrón, ¿vale? Esto es lo que comentaba, pero fijaros en el RSI, fijaros qué es lo que hace el precio. Desde esta zona de aquí, cae, formando mínimos decrecientes. En cambio, el RSI en la misma etapa, fijaros lo que estaba haciendo, mínimos crecientes. En el momento en el que hay ese cambio de tendencia, que se forma ya ese mínimo creciente, el RSI llevaba ya desde noviembre del 2018 diciendo, oye, cuidado que va a haber un cambio de tendencia. Finalmente se forma en febrero del año siguiente, del 2019. Pero el RSI ya llevaba 3 o 4 meses diciéndote, oye, vete con cuidado porque aquí está pasando algo previo a la capitulación, etcétera, etcétera. Entonces, si nos fijamos aquí, vamos a poner en este caso el RSI. Fijaros cómo en todos y cada uno de los anteriores, este no es el único dato, pasaremos con un último dato, pero el RSI es uno de ellos. Fijaros cómo en todos y cada uno de los mercados bajistas anteriores, primero se forma esa ruptura de RSI y luego se forma ya el arranque alcista. Fijaros, el RSI ya en septiembre de 2014, a medianos de mercado bajista, ya te está diciendo cosas. Y luego se forma esa ruptura. El mercado bajista del año 2018, lo mismo. Fijaros cómo el RSI en junio, diciembre, entre junio y diciembre ya te está marcando cosas, justo en mitad del mercado bajista, y luego ya se forma ese cambio. El RSI ahora está empezando a decirte, oye, cuidado porque esto sigue cayendo, el precio sigue cayendo, pero el RSI está ya empezando a marcar mínimos crecientes. Entonces no lo podemos obviar. Pero es que esto no es lo único que tiene como peculiaridad la etapa final, no, el patrón previo al cambio de tendencia. Hay un último elemento y es una especie de acumulación, ¿vale? Como podéis comprobar,
el mercado está formando una especie de acumulación. Fijaros, lo voy a marcar en recuadros. Aquí la tenemos. Una primera acumulación, vamos a irnos al segundo mercado bajista, aquí la tenemos también, una acumulación mucho más grande, también donde el mercado no es capaz de formar nuevos movimientos bajistas, nuevos mínimos decrecientes, aquí tenemos otra. Fijaros, en el tercer mercado bajista, como pasa literalmente lo mismo, cada una con sus características, pero se forma esa acumulación y ahora, pues bueno, es pronto para decirlo, pero también es cierto que estamos intentando formar este tipo de movimiento. Yo lo veo pronto y lo veo prematuro ya marcar esto como una acumulación final. Pero bueno, que es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Se forma una acumulación previa conjunta a un patrón de cambio de tendencia posterior a una capitulación. Primero viene capitulación, luego acumulación y luego se forma dentro de esa acumulación ese patrón de cambio de tendencia. Ese sería el orden, ¿no? Entonces, aquí lo podemos ver. Hay varias semanas de acumulación donde se forma el cambio de tendencia, varias semanas de acumulación donde se forma el cambio de tendencia, varias semanas de acumulación donde se forma el cambio de tendencia y ahora, pues bueno, tendríamos que esperar a tener más datos para determinar que estamos dentro de una acumulación para un cambio de tendencia, lo que sea, ¿no? Pero sí que es cierto que esa es otra de las características que tenemos. Así que nada, no me quiero enrollar mucho más, quería básicamente poner encima de la mesa diferentes datos, diferentes números que tienen que ver con los mercados bajistas, que participan en todos y cada uno de los mercados bajistas. Espero que te haya gustado, sobre todo que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.